Bueno, mirad, voy a decir algo antes de empezar con la predicación. No se preocupen que no voy a tardar mucho. En 2 horas terminamos. En el retiro, pues cuando yo estábamos orando, yo tuve como una, no sé cómo decir, una visión, un sueño, no sé. Y vi una ciudad que tenía 12 columnas. Y entonces, pues, y de alguna forma, el número ese de 12 columnas lo veía muy bien, ¿no? Y tampoco me extrañó mucho, porque la Biblia habla de eso. Pero yo cuando terminó, pues pensaba en ello, porque una ciudad que la sujetaba 12 columnas. No sabía, el Señor, pues si me has hecho ver esto, algún significado tendrá. Y comiendo, empecé a contar a la gente que había ido al retiro, quitando los pastores, ¿y sabéis qué número daba? A ver, 12, ¿sabes? Y ayer por la tarde ya Dios me mostró que de alguna forma que esas columnas eran las 12 columnas que iban a sustentar esos 12 dones, esos 12 regalos que Dios había dado ayer, iban a ser esas columnas que iban a sujetar a la iglesia. No sé si ahora, dentro de un mes, pero iban a ser esas columnas que iban a sujetar a esa iglesia. Y fue especial. Yo espero que no me haya equivocado, que haya entendido bien el mensaje que Dios me quiso decir, ¿no? Pero, ¿casualidades? Bueno, yo creo que no. Yo creo que algo de verdad tenía todo eso. Y eso es lo que os quería contar. Pero no se queden tan serios porque entonces ya lo arreglamos. Porque ahora, claro, esta mañana todo ha sido un poco de mucho ánimo, de muchas cosas, pero yo la palabra que te digo ahora no es tan, es muy, no sé, a lo mejor no puede producir tanto gozo y alegría, aunque sí, porque si les digo ayer fue un día tremendo por la tarde, ¿no? Porque parecía que es que no había, yo me decía el pastor Juanjo allí el domingo y tal, digo, el Día de la Madre, pues compartimos del Día de la Madre, ¿no? Venga, pero no creía que era lo más oportuno. Y sí estuve buscando y me acordé de ciertas cosas que estos días atrás, no ya tanto más días atrás que estos días atrás, pues cosillas que pasan, cosas que surgen en los corazones de las personas y que muchas veces nos damos mucha importancia, ¿no? Porque son cosas pequeñas, insignificantes, cosas que pasan todos los días. Ya veremos que se lo diga. Pero que la Biblia los llama de una forma, los llama pecado. Y ya se han puesto serios. Hombre, y entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y ya ve, ahora ya dirá, este hombre, después de todo, de gozo y de alegría y de regalos, ahora viene a hablarnos de pecado. Pero es lo que toca, lo siento, ¿sabes? Entonces, en el libro Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y versículo 15, Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 15. Amén. Dice, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, en flor. ¿Y por qué las zorras pequeñas? ¿No son más peligrosas las zorras grandes? Mirad, en el Medio Oriente, que es a que se refiere en esto, hay muchas viñas, sabemos que hay muchas viñas, ¿no? Por todos esos sitios del Oriente Medio
hay muchas viñas, ¿no? Y las zorras, cuando entran en las viñas, las zorras grandes, pues ¿qué pasa? ¿Qué se comen? Pues se comen los frutos, la parte de arriba, ¿no? Se comen las uvas, los frutos. Pero las pequeñas, a no llegar a los frutos, ¿qué hacen? Se comen las raíces, se comen lo de abajo. ¿Y qué hacen? Destrozan las viñas. Porque las grandes se comen los frutos, pero las viñas siguen allí. Pero las pequeñas destrozan las viñas, ¿no? Entonces las dañan por completo, ¿no? Con astucia y agilidad, estas zorras pequeñas se meten por cualquier agujerillo y se hacen muy difíciles de cazar encima, ¿no? Y este detalle tiene un mensaje hoy para nosotros. Este mensaje de que esas zorras pequeñas que parecen, por eso el Cantar de los Cantares hablan de esas zorras pequeñas, esas zorras, ¿no? Que dice que echan a perder las viñas, ¿no? Y tiene un mensaje, ¿no? Y habla de los pecados sutiles. De los pecados sutiles. ¿Y qué pecados son estos? ¿No? Primeramente, veamos qué significa sutil. Tienen muchas definiciones. La palabra sutil tiene muchas definiciones, pero yo quiero expresarlas algunas que tienen mucho que ver con lo que hoy queremos compartir. Dice que es delgado, delicado o tenue, que es de poca intensidad pero con gran penetración, que es agudo e ingenioso. Se dice que una persona cuando defiende sus ideas de forma sutil se está refiriendo a que no hace daño a nadie y en ocasiones convence al oyente, ¿no? Y asimismo sutil hace referencia a algo que tiene poca intensidad pero es penetrante. Por ejemplo, un perfume. Y así son estas pequeñas zorras que destruyen nuestras vidas. En la Biblia fueron expuestas públicamente por Juan el Bautista. Él dijo en Lucas 3, capítulo 3, versículos 11, 13 y 14, dice, el que tiene 2 túnicas, dice, dé al que no tiene. Dice, y el que tiene que comer, haga lo mismo, que dé al que no tiene de comer. No exijáis más de lo que os está ordenado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Y sin embargo, son las zorras pequeñas las que se introducen hoy en día en el cristianismo y en la iglesia y causan dificultades, muchas dificultades. Son los pequeños pecados sin importancia, los que perjudican la comunión, el compañerismo entre los creyentes y arruinan muchas veces la vida cristiana, ¿no? Mirad, estos pecados sutiles, la Iglesia Católica, ¿sabéis cómo los llama? Veniales. Y están relacionados con el perdón y la gracia. El verdadero sentido de la palabra venial significa perdonable, excusable o redimible. De tal manera que se pueden considerar que el pecado venial es un acto que atenta contra la moral, según la teología, pero es de muy fácil remisión. De muy fácil, no hace falta hacer muchas cosas. Pero eso no es lo correcto. Ahí están equivocados. De muchas cosas, pero también aquí. Porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 3 y 4 que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios, ¿no? Y aquí no dice los pecados veniales, ni los pecados sutiles, ni el pecado, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo de todo esto que estamos hablando, con el fin de que tenemos que tener mucho cuidado de los llamados pecados sutiles. Estos que son delicados, de poca intensidad, pero que nos hacen daño muchas veces, muchas, pero al fin y al cabo son pecados. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Génesis 19, perdón.
Dice la palabra de Dios, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todos sabemos o hemos oído hablar de la ciudad de Gomorra. Es un símbolo de corrupción total. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Y que fue completamente destruida por Dios debido a su maldad, ¿no? Pero ¿cuáles fueron sus pecados? ¿Ustedes han pensado una vez, os han puesto a parar cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Serían superpecados. Para que Dios destruyese la ciudad serían superpecados, ¿no? Para que Dios tomara semejante decisión. Vamos a ver qué pecados era. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Versículo 49. De Ezequiel 16, capítulo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Tomen nota, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Que Dios destruyó a Sodoma por soberbia, por ociosidad, por glotonería, por olvidar al necesitado que estaba a su alcance. Pues sí, hermanos, por eso destruyó Dios a Sodoma y Gomorra. Pero si siempre hemos pensado que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron la homosexualidad, el adulterio, los asesinatos, ¿no? ¿O no? ¿No lo han pensado ustedes? Y aquí dice la palabra de Dios, dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano, y no afligió la mano del afligido y del pobre. No obstante, ¿qué pasa con pecados? ¿Qué pasa con estos pecados? Con la soberbia, con la sociedad, con la ociosidad, con la glotonería o indiferencia ante los necesitados. Quizás estos pecados no sean tan peligrosos o estremecedores como los otros, ¿no? Quizás no lo sean, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, que Dios también los prohíbe. Que Dios también los prohíbe. Y por estos pecados Dios destruyó a Sodoma. Entonces vamos a ver cada uno de estos pecados así muy por encima. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros no caigamos en ello. Porque pensamos que ser soberbio no pasa nada, pero es un pecado y hace mucho daño. Pensemos que a lo mejor la ociosidad, caer en no hacer nada, en mantener todo el día sin hacer nada, parece que no es nada. Si es que no, y son cosas que son malos, que la Biblia habla como pecados que nos hacen, ¿verdad? Entonces vamos a verlo con ese propósito. Mirad, la soberbia es que se envanece uno a sí mismo, ¿no? Que se olvida de lo semejante y que se olvida de Dios, que se piensa de que él ya es suficientemente, ya soy suficiente y no necesito nadie, ¿no? Y hoy en día el mundo se cree autosuficiente, ¿no? Tienen soluciones para casi todo, de contar con una tecnología que logra metas inimaginables, ¿verdad? Cambiamos los ladrillos de Babel, por eso cuando la torre esa de Babel, por otros ladrillos hoy en día diferentes, ordenadores, teléfonos inteligentes, y con ello creemos tener controlado todo. Hasta los mensajes de ánimo dirigidos a la población van en esa misma línea. Venceremos, resistiremos, nadie podrá con nosotros. No necesitamos ninguna ayuda fuera de nosotros, porque podemos hacerlo por nosotros mismos. Sin duda necesitamos una lección de humildad, ¿verdad? Hemos de entender bien lo vulnerables que somos.
Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Mira, la soberbia es una conducta profundamente aborrecida por Dios. El creernos autosuficientes, el creernos que nosotros podemos con todo, el creer que nosotros no necesitamos ayuda los unos de los otros, ¿verdad? Dice en Números 15:30, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y el Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guardad Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea que Dios considera la soberbia como pecado y conduce al juicio y disciplina de Dios sobre la persona o las culturas. Recordemos que el pecado, que la soberbia fue el pecado de Satanás. En Ezequiel 28, no vamos a leerlo, pero ustedes apunten y luego lo leen, para que vean que es así. Ezequiel 28 dice, a ver, del 1 al 8 lo leen, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, que es el mismo Satanás, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, pero un Dios con minúscula. Dice: en el trono de Dios, con mayúscula, sentado en medio de los mares, siendo tu nombre y no Dios, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, de aquí yo traigo sobre ti, extranjero, las fuentes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ese era Satanás, que se quiso enaltecer, que se creía que era igual a Dios, quería ser igual a Dios, ¿no? Y también otro ejemplo es, también, bueno, viene Isaías 14:1-15, que dice que Isaías dice que el diablo quiso ser como Dios. Ese es siempre el plan del diablo, querer ser igual que Dios, igual a Dios, ¿no? Y se enaltecía, y al final ya conocemos todo, ¿no? Y también, hermanos, sabemos que Adán y Eva es el problema que tuvieron Adán y Eva, ¿no? Fue el móvil de desobediencia que tuvieron, ¿no? Adán y Eva. Aceptaron la propuesta de Satanás, ¿no? Que querían ser como Dios y desobedecieron sus mandatos. La Biblia habla muy claro sobre este pecado. Dice que castigará muy fuerte a los soberbios. Dice Levítico 26, versículo 19, dice: quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. La soberbia es algo tremendo, algo que hace daño no solamente ya a Dios, al corazón de Dios, porque no contamos con Él, nos creemos autosuficientes, creemos que nosotros somos capaces de hacer todo, ¿no? Y eso es un peligro, y es un pecado que Dios castiga severamente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no tenemos nada, y hablo no tanto ya material, sino espiritualmente, pues buscamos a Dios con ahínco, con ganas, ¿no? Oramos, leemos la Biblia, y ya cuando ya nos creemos algo, ¿qué pasa? Ya no hacemos lo mismo, ya no dependemos tanto de Dios, ya nos creemos capaces, ¿no? Nos creemos sobrados, vamos de sobrados, ya tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo en mi vida.
ya no necesito orar tanto, no necesito leer la Biblia tanto, ¿no? Mirad, quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y ahí vamos a ver el reinado de un rey, de Uzías. Dice que este rey, dice que tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y este era joven, de 16 años, pero era una persona que buscaba a Dios. En el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el 5 dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. En el 7 dice que Dios le ayudó en sus luchas contra los filisteos y árabes. En el versículo 9 dice que edificó torres en Jerusalén junto a las puertas. En el versículo 10 dice que edificó torres en el desierto y abrió cisternas porque tenía mucho ganado. En el versículos 11 al 15 dice que levantó un fuerte ejército e hizo máquinas de guerra. Dios le prosperó. Dios estaba con él. Él buscaba a Dios y Dios le prosperó e hizo un montón de cosas, ¿no? Pero llegó un momento que se creía autosuficiente, que se creía, yo soy el gran rey Uzías, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y qué hizo? Dice que entró en el templo, fue a entrar en el templo y usurpó el trabajo de los sacerdotes. Claro, algo que no le correspondía, aunque fuera rey, no le correspondía, y que hizo, y se puso allí, como yo soy el rey, yo hago lo que quiera, aquí yo soy el pastor y yo hago y deshago como yo quiera, ¿no? Y viene Dios y te da una colleja y te dice, ala, ahora, y eso le pasó al rey Uzías, él dice que puso incienso en el templo cuando él no le correspondía, por mucho rey que fuera. Entonces, ya se abusó de su soberbia, abusó de su poder. Entonces el Señor le castigó. Dice el versículo 16, dice que mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y eso no le correspondía a él, ¿no? Y eso no le correspondía. Entonces, durante la mayor parte de su vida, Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, Uzías se apartó de Dios y dice que fue herido con lepra, manteniéndose leproso hasta su muerte. Hasta su muerte. Hermanos, hasta los gobernantes, todos, estamos sujetos a Dios. Como lo descubrió Uzías. No importa cuál sea tu posición en la sociedad, en el trabajo, en tu casa, en la iglesia. Dios espera que usted, que yo, que todos le honremos, adoremos y obedezcamos, ¿verdad? Dios le había dado riquezas, influencia, popularidad y poder, pero su soberbia le llevó a apartarse de Dios. Él se creyó autosuficiente, y fue su perdición. Y eso suele pasar mucho en la iglesia, esa soberbia, esa autosuficiencia. Yo lo puedo hacer todo, no puedo contar con los hermanos, no cuento con Dios, ¿verdad? Por eso es importante, compartíamos en el retiro, de que es importante todo lo que hagamos buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Todo, hermanos. Cuando salgas de tu casa, busca la presencia de Dios. Cuando vayas a hacer algo, busca la presencia de Dios. Cuando tengas un proyecto, busca la presencia de Dios. Es importante porque es la clave para que todo salga bien. Porque si no es de Dios, Dios te va a decir que no. Por eso es importante. Y este hombre, él fue un soberbio, se creyó autosuficiente y le llevó a la ruina, ¿no? Su soberbia, su autosuficiencia le hizo olvidarse de Dios. El segundo pecadito sutil fue la saciedad de pan. La saciedad de cosas materiales nos lleva también a depender de nosotros mismos y nos olvidamos de que si algo tenemos y algo somos es porque Dios nos lo da. No olvidémoslo. Muchas veces lo olvidamos muy fácilmente
Cuando no tenemos nada, Señor, Señor, Dios y tal. Cuando tenemos algo, ya, Y es verdad, la riqueza nos hace olvidarnos de Dios. Y si tenemos un empleo bueno es porque Dios nos lo ha dado. Si tenemos un coche es porque Dios nos lo ha dado. Si tenemos una bolsa de alimentos es porque Dios nos lo ha dado. Que no somos nosotros, hermanos, es Dios, ¿verdad? Mirad, formamos parte de una cultura que ya no se conforma con comer, con estar satisfechos, sino que tiende a la saciedad. Venga, ¿no? Uno de los ídolos modernos con los que nos somos bombardeados en programas de televisión es la gastronomía, ¿no? Si te das cuenta, ¿sabes? Yo muchas veces estoy comiendo y Paula o Conchi ponen un programa de cocina. Digo, pero hombre, estamos comiendo, que muchas veces es mejor que otros programas, ¿sabes? Otras cosas que hechas. Digo, pero hombre, si estamos comiendo y venga, más comida, parece que no. Y, ¿verdad? Y es que es verdad, se valora más comer por placer que comer por necesidad. Muchas veces. Aunque en esta misma sociedad haya tantas personas que carezcan de comida, ¿verdad? Mira, hay un dato que he mirado esta mañana en internet. ¿Sabéis cuántos millones de kilos de comida se tiran en España? 1.500 kilos de millones. 1.500 millones de kilos de comida se tiran en España. Es una barbaridad. Una barbaridad. Mirad, Sodoma y Gomorra estaban situados muy cerca de una de la otra, en una llanura, ¿no? Sodoma estaba edificada sobre una tierra muy rica y fértil. Su gente era económicamente próspera y su estatus social era, bueno, muy alto, ¿no? Sus habitantes no tenían escasez de alimentos ni de agua, ya que su tierra era muy buena, regada por los ríos que cruzaban. Y próximos a esta ciudad se encontraba un valle llamado el Valle del Sidín, en el que abundaban los pozos de asfalto, ¿no? Cercado al mal salado, el mal muerto. Y esto lo hacía ser una ciudad próspera y sus habitantes prósperos, ¿no? Y eso, ¿qué implicaba? Que se olvidaban de los demás. Se olvidaban, ellos ya se creían autosuficientes, ¿no? Pero la abundancia del progreso económico los llevó a ensoberbecerse y a vivir de espaldas a Dios. Y eso es lo que hace las riquezas mal administradas en la vida de las personas, ¿verdad? A creerse ya suficientes. Sus habitantes eran personas prósperas, pero su soberbia los llevó a creerse superiores y olvidarse de que si tenemos algo, como decíamos antes, es porque Dios nos lo da, ¿verdad? Aunque realmente no hay nada, hermanos, en poseer riquezas o poseer dinero, poseer posesiones o bienes. No hay nada malo, Mientras no permitamos que esos bienes se conviertan en sustitutos de Dios. Ese es el problema, ¿no? Cristo ya nos lo advirtió. En Mateo 6:24 dijo, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personajes que fueron ricos. Job, Abraham, Lot, José y otros muchos más eran gente muy prósperas, ¿no? En Deuteronomio 28, versículos 1 al 14, Dios promete bendiciones muy abundantemente. Nos promete bendiciones muy abundantes, ¿no? Pero también vendrían crisis si desobedecemos la ley de Dios, ¿no? El dinero o los bienes materiales en este mundo no son malos en sí mismos, pues han sido proporcionados ¿por quién? Por Dios. Dios da todo, Dios hace todo. Si algo hay en el mundo, pensar todo, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha hecho. De todo, en los hospitales, en todos sitios, todo. Dios es el proveedor de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Ahora, el amor al dinero, ya lo hemos dicho muchas veces, es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, dice ya para terminar este punto, Apocalipsis 3:17, dice,
y hace poco lo leímos, ¿no? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego le decía a Dios a esta iglesia, ¿no? Dice, y tú sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Muchas veces el dinero, dice por ahí, el dinero no da la felicidad. Y es verdad, ¿sabes? Muchas veces son dichos mundanos que dicen por ahí, pero es la realidad. Muchas veces el dinero, pensamos, pero el dinero muchas veces, más que felicidad, trae muchas veces mal ruina. ¿Por qué? Porque no está bien administrado, porque no se utiliza para lo que se tiene que utilizar. Se utiliza para cosas mal y es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese es el segundo pecadillo que hablaba de la saciedad, de cosas materiales, ¿no? Las posesiones mal administradas. Hemos visto que hay gente en la Biblia que eran gente que tenía dinero, que tenía posesiones, pero ellos sabían administrarla. Entonces es importante. Esta gente de Sodoma y Gomorra administraban mal esos bienes, se creían que ya con el dinero tenían todo conseguido. La tercera cosa es ociosidad, es el vicio de no trabajar, de perder el tiempo o gastarlo inútilmente, ¿verdad? Quizá la característica más llamativa de nuestra poderosa civilización es el gran desarrollo de la industria del ocio. Prohibido aburrirse, esa es la consigna, ¿no? Ayer estaba viendo una cosa en la televisión, no sé si era un programa, y estaban en un hotel y fueron a un hotel, un matrimonio a descansar. Y resulta que le habían programado tantas excursiones que al final de descansar nada, ¿sabes? Que terminaron rotos, salieron corriendo de ese hotel, ¿no? Y es que prohibido aburrirse, esa es la consigna hoy en día, ¿no? Al comamos y bebamos, tan famoso ahora se ha añadido, y divirtámonos que mañana moriremos, dice, ¿no? En esto consigue la finalidad de la vida, en divertirse sobre todas las cosas. El ciudadano se ha convertido en un consumidor que a su vez convierte todo lo que le rodea en objeto de consumo, incluido las redes sociales, ¿verdad? El trabajo se convierte así en el medio para hacer dicha finalidad, para divertirse. El trabajo, estamos trabajando 8 horas diarias, 7 días a la semana, 30 días al mes, solamente luego para divertirnos, para el ocio, ¿verdad? Mirad, el ocio no debe ser una actitud condenable, tampoco, no pensamos que ahora el ocio va a ser algo condenable, no vamos a poder divertir, o no vamos a poder irnos de vacaciones, o no vamos a poder descansar, no. Solo es criticable el mal uso del ocio. Dios ordenó a su pueblo Israel que trabajara, en Génesis 3:19, que lo hiciera en obediencia a él por 6 días a la semana y que tuviera un día de descanso, ¿no? Todo el mundo era bendecido por ese día de ocio, de descanso, de prohibición absoluta de trabajo en todo el pueblo. Estaba todo prohibido. Hasta los paganos que vivían con los israelitas e incluso los animales eran bendecidos por ese tiempo de ocio ordenado por Dios. En ese día nadie podía, ni los animales podían trabajar. Además del día de descanso obligatorio, el Shabbat, el famoso Shabbat, Israel celebraba 7 fiestas donde el pueblo celebraba diversas cosas. Pascua, panes y levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, Día del Perdón, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y cada una de estas fiestas tenía el firme propósito de recordarle al pueblo de Israel que llegaría el momento en que Mesías prometido vendría, ¿no? Y todos estos momentos de ocio que el pueblo de Israel disfrutaba no tenían como finalidad entregarse al libertinaje, ni mucho menos, sino que su propósito era honrar y adorar al Creador. Y eso es algo que debemos aprender nosotros. El ocio no es malo, pero que el ocio, que nuestros momentos de ocio, que sean para eso, para honrar y adorar al Creador. Mirad, la ociosidad
también puede manifestarse de muchas maneras diferentes. La Biblia nos advierte acerca de las palabras ociosas. Cuidado con las palabras ociosas. Efesios 5:4 ofrece una lista de esta clase de palabras. Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y 1 Timoteo 5:13 dice, aunque aquí está dando instrucciones a las viudas más jóvenes, en general podría estar también hablando de ciertas mujeres. Dice, y también aprender a ser ociosas. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pero hay para todos, Ya digo, si hablo así de las mujeres, tengo que hablar también de los hombres. Las mujeres no fueron las únicas que advirtieron sobre la ociosidad. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículos 11, dice, nos hemos enterado de que hay entre ustedes, hay algunos que andan de vagos. Vagos, está hablando de hombres, Dice, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. O sea, que hay para todos. Pero esas palabras ociosas también causan daño. Tengamos con cuidado. Muchas veces dice, las palabras se las lleva el viento, pero las consecuencias se quedan. Las consecuencias se quedan. Se las lleva el viento las palabras, pero las consecuencias de esas malas palabras, de esas palabras ociosas, se quedan. Tengamos cuidado. En contraste, la Biblia alaba a aquellos que fueron conocidos por su buen trabajo y servicio para el reino de los cielos. Mirad, algunos ejemplos. Tabita siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres. En Hechos 9:36. Pablo elogia a dos mujeres, a Evodia y Síntique, que trabajaban arduamente a su lado por el bien del Evangelio. Epafrodito trabajó tan duro para compartir el Evangelio que casi murió de compartir el Evangelio. Y luego en Romanos 16:12 habla de tres mujeres también, Trifena, Trifosa y Persis. Son otras personas que fueron encomiadas por su ardua labor en el Señor. Todos estos son elogiados por su negativa a estar inactivos cuando había trabajo por hacer. Mirad, muchas veces estamos ociosos porque decimos, es que no tengo nada que hacer, ¿no? Que merezca el tiempo y el esfuerzo. Pero mientras haya personas que estén sin Cristo, siempre hay algo que hacer. Siempre, ¿no? Quiero darles unos ejemplos para no estar inactivo. Cultiva los hábitos de oración, del estudio de la Biblia. Siempre hay algún hermano que necesita ayuda, oración, o ánimo, o compañía, ¿no? Y en la iglesia siempre hay algo que hacer. Siempre. O sea que si estás ocioso porque dices que no tiene nada que hacer, habla con el pastor que seguro que hay algo que hacer en la iglesia. Seguro. También a través del internet podemos estar en contacto con nuestros hermanos, realizar estudios en línea, escribir correos electrónicos para apoyar o animar a las personas que estén más desanimadas, ¿no? La Biblia nos instruye siempre, dice, abundar siempre en la obra del Señor, porque sabemos que tu labor en el Señor no es en vano, hermano. Dice que cualquiera que esté tentado a estar ocioso debe preguntarse, ¿qué puedo hacer ahora para ser uno de sus trabajadores, de los trabajadores del reino de los cielos? O sea, que de verdad, que no estés ocioso porque no tengas nada que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucha gente que está sin Cristo en la calle. Eso es un buen trabajo, el de evangelista. Es un buen llamado. Y también hay hermanos que necesitan ayuda, en sus casas, en sus hogares, en su familia, en sus hijos. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. No estés ocioso por decir, porque el estar ocioso es pecado,
Así que lo tengamos. Y luego ya terminamos diciendo que no fortaleció la mano del afligido y del pobre, ¿no? Pero, ¿por qué llegamos a eso? Porque la soberbia, la ociosidad y la abundancia de cosas materiales les hacían olvidar del pobre y del más necesitado. Cuando tenemos esas cosas, ya se nos olvida de los demás, ¿no? La ausencia de compasión, es decir, dejar de conmoverse con lo que le pasa al prójimo y peor aún al hermano, es otro de los componentes fatales que nos llevan al decaimiento moral y espiritual. La preocupación de Dios por el afligido se manifiesta en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento. Mirad, dice Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, que estaban diciendo que cuando fueran a recoger los frutos de la tierra, que siempre dejaran algo atrás, para que luego fueran los más necesitados y lo pudieran coger, ¿verdad? Es una ley y que hoy en día se lleva a cabo, se lleva a cabo. No saben por qué lo hacen, pero es algo que ha ido pasando de generación en generación. Yo lo he vivido en la región de Murcia, allí no son huertas, allí son plantaciones, son impresionantes, ¿no? Y allí la gente, los propietarios de esas plantaciones, tienen dicho a los trabajadores que dejen siempre algo en las tierras y luego la gente de los pueblos van a recogerlas. Y no sabían por qué lo hacían porque decían que eso venía. Y fijaros, es una ley de Dios, que viene del Antiguo Testamento. Y así ayudaban a la gente de los pueblos, a la gente más necesitada. La misericordia hacia los menos favorecidos es un tema que al Señor le importa en demasía, ¿verdad? Dice el Salmo 72, versículos 12 y 13, dice, porque Él librará al pobre que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Mirad, las cifras de la pobreza extrema en nuestro país son alarmantes, ¿verdad? Y contrastan con la cantidad exagerada de riqueza concertada en muy pocas manos. No solo es cuestión de apelar a la cantidad, sino de fortalecer la mano de dicha gente, ¿verdad? No se trata de donar para garantizar excepción de impuestos, como hacen muchas empresas. Es terrible. Muchas veces decimos, la gente, las empresas, cómo donan alimentos, cómo donan esto. Pero ¿sabéis por qué lo hacen? Porque están exentas de impuestos. Eso le hacen pagar menos impuestos. No lo hacen de corazón, no lo hacen por amor. No lo hacen para ayudar al prójimo. Lo hacen por egoísmo, porque eso implica que tienen que pagar menos impuestos, ¿no? Pero también gloria a Dios por ello, porque gracias a eso nosotros, a través del Banco de Alimentos, recogemos alimentos, pero lo hacen por eso, ¿verdad? Podemos dar recursos sin amor, pero de eso es lo que no se trata, hermanos. Se trata de tender la mano a quien sufre y pasa necesidad. Entonces, tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que tender la mano al que no tiene, porque eso también es pecado. Es pecado. Parece que son cosas que no, pero lo tenemos que hacer con amor, por amor, no por caridad ni porque, no, por amor, ¿verdad? Terminamos en Santiago 2, 14, 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu fe? ¿De qué te sirve tener fe? Dice, así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Podemos ser hombres y mujeres de gran fe, tener gran fe, super fe, ¿no? Todo por fe.
Pero si no tendemos la mano a nuestro hermano, si nuestro hermano nos pide ayuda y le decimos, voy a orar por ti. Mira, hermano, que hambre, tengo hambre, ¿qué tal? Vamos a orar, está bien, está bien. Pero la fe sin obras de nada sirve. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Mirad, el orgullo, soberbia, envidia, egoísmo, mentira, calumnia, chisme, manipulación, resentimiento, perjuicio, odio, son pecados sutiles que hacen mucho daño a la iglesia. Así que tengamos en cuenta eso, porque una sociedad soberbia, saciada de pan, abundante de ociosidad e indiferente ante el afligido y menesteroso, es la que existe hoy en día. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia como cristianos. Tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? La iglesia de Cristo está llamada a ser diferente a Sodoma en su generación. Está llamada a la humildad. Está llamada a no ser avariciosos, Está llamada a actuar diligentemente aprovechando al máximo su tiempo y sus recursos. Está llamada a fortalecer la mano del afligido y del pobre. La iglesia de Cristo está llamada a hacer las cosas de manera diferente, en medio de una generación tal cual como era Sodoma. ¿Por qué no te detienes un momento ahora y piensas, ¿cuáles son las zorras pequeñas que hay en mi vida que están dañando mi campo? El apóstol Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado empieza por lo poco, hermanos. De esas zorras pequeñas es que las que tenemos que tener cuidado. Hay que revisar todos los rincones de nuestra viña para ver dónde hay de pronto zorras pequeñas que se estén comiendo el fruto. El Señor plantó buena semilla en ti, en vosotros, lo sé. No permitas que nada ni nadie eche a perder el fruto de tu viña, ese fruto que Dios te ha dado. No lo permitas. Esas cosas que son indiferentes, que muchas veces no le damos importancia, son tan... No lo permitas, hermano, no lo permitas. Dice la palabra de Dios que debemos ser fieles en lo poco, ¿no? Así, solamente así Dios nos va a poner lo mucho. Solo así seremos recompensados en lo mucho, ¿verdad? Y podemos oír esas palabras de ser, que algún día nos gustaría oír a todos. Buen siervo, fiel has sido en lo poco, entra en la presencia de Dios. Que no perdamos nuestro gozo, nuestra salvación, nuestra comunión con Dios por una cosa tan pequeña, tan indiferente, ¿verdad? Muchas veces estamos ahí cuidando nuestros pecados, no pecar, no esto, no lo otro, que está bien, ¿no? Pero estas cosas tan pequeñas, tan sutiles, tan indiferentes, no pensamos en ellas, y Dios las castiga. Así que tengamos en cuenta eso, hermanos. ¿Nos ponemos de pie? ¡Aleluya! Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por alentarnos, Señor, a